Hola pequeños matemáticos, mi nombre es Daniel y soy profesor de matemáticas en un instituto del sur de Madrid. Bienvenidos a este vídeo del canal Las Mates de Dani. Este canal nació a la sombra de la colección de libros Aprobar Matemáticas es fácil si sabes cómo, que son unos libros con ejercicios resueltos de distintos cursos que he escrito. Si te gustan los vídeos, puedes suscribirte al canal pulsando suscribirme e introduciendo tu cuenta y clave de Gmail, ya que YouTube es propiedad de Google. En la web aprobarmatemáticasesfacil.es encontrarás materiales liberados, es decir, gratuitos, de mis libros. Este vídeo trata de suma y resta de matrices, así como de producto de una matriz por un escalar, y es válido para el curso de segundo de bachillerato en ambas modalidades. En primer lugar, vamos a comenzar con la suma de matrices. La primera pregunta que debemos respondernos es si se puede sumar todas las matrices que tengamos. La respuesta es negativa. Solamente vamos a poder sumar dos matrices si tienen las mismas dimensiones. Es decir, si tenemos una matriz de dimensiones 2×2 y otra de dimensiones 2×3, no se pueden sumar. Solamente podemos sumar una matriz de 2×3 con otra de 2×3, mismas dimensiones, es decir, mismo número de filas y mismo número de columnas. Una vez que tenemos esto claro, la siguiente pregunta es ¿cómo se suman estas matrices? Pues bien, la suma de dos matrices se realiza elemento a elemento. Es decir, el elemento que está en la primera fila de la primera columna en la primera matriz se suma al elemento que está en la primera fila, en la primera columna de la segunda matriz. Si tenemos más matrices encadenadas, pues se suman todos los elementos que están en la primera fila de la primera columna entre sí. ¿Cómo se escribe esto? Pues se escribe de esta manera. Si sumamos dos matrices A y B y la llamamos la matriz C, el elemento que está en la posición IJ de la matriz C es el elemento que está en la posición IJ de la matriz A más el elemento que está en la posición IJ de la matriz B. Y ese resultado lo colocamos en la posición correspondiente, claro. A partir de esta definición, lo que nos queda claro es que las dimensiones de la matriz suma van a coincidir con las de cada uno de los sumandos. No vamos a añadir ni quitar ni filas ni columnas, se queda igual. La siguiente pregunta es ¿qué propiedades tiene la suma de las matrices? Pues bien, la suma de matrices tiene varias propiedades interesantes. La primera de ellas es la propiedad asociativa. Esta propiedad también la tienen los números naturales y los números reales. Lo que quiere decir es que si tenemos la suma de tres elementos, nos da igual en qué orden los sumemos. Es decir, nos da lo mismo empezar con los dos primeros y luego después sumarle el tercero, o sumar segundo y tercero y después sumarle el primero. Por ello, si tenemos la suma de varias matrices encadenadas o de varios números reales o naturales encadenados, lo que hacíamos era sumar todo junto. No nos importa que sean 2, 3 o cualquier número de matrices. La segunda propiedad interesante es que la suma de matrices es conmutativa. Es decir, que si nosotros tenemos dos matrices y las podemos sumar, nos da lo mismo sumar A más B que B más A. Esto pasa también con números reales, sí. Nos daba lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2, por ejemplo. De hecho, la conmutatividad en las matrices es una consecuencia de la conmutatividad en los números reales. La tercera propiedad interesante es la existencia de un elemento neutro. Es decir, la existencia de una matriz que si se la sumamos a una matriz que ya tenemos elegida, la suma no varía, es la misma matriz original. ¿Cuál es este elemento neutro, esta matriz neutra? Pues la matriz nula que hemos estudiado en el vídeo de introducción a matrices, es decir, aquella en la que todos los términos son cero. Y nos da lo mismo sumarlo por la derecha que por la izquierda, ya que hemos visto que la suma de matrices es conmutativa. La cuarta propiedad interesante es la existencia de un elemento opuesto. ¿Este elemento opuesto qué es? Pues aquella matriz que si la sumamos a la original nos da el elemento neutro. Es decir, una matriz que sumada a la matriz original nos da el 0. Pues esta matriz opuesta, este elemento opuesto, se define como el contrario del opuesto elemento a elemento de la matriz original. Es decir, si en una posición de la matriz tenemos un 2, por ejemplo, la matriz opuesta tendrá un -2 en esa misma posición. La existencia de estas cuatro propiedades
lo que quiere decir es que el conjunto de matrices es un grupo abeliano. Esto se estudia de manera más tranquila en la universidad. Un grupo es un conjunto de números, de matrices o de transformaciones que cumplen estas cuatro propiedades. Además, que sea abeliano lo único que quiere decir es que sea conmutativo. Por último, otra propiedad interesante que ya incluye también a la operación transposición es que si queremos transponer el resultado de una suma es lo mismo que transponer cada una de las matrices por separado y luego después sumarlas. Vale, pasamos a ejemplo de sumas de matrices. Vamos a considerar estas cuatro matrices que tenemos aquí en pantalla. La matriz A de dimensiones 2×3, la matriz B de dimensiones 2×3, la matriz C de dimensiones 3×3 y la matriz D que también tiene dimensiones 3×3. Y vamos a considerar algunas posibles sumas. En primer lugar vamos a considerar la suma de A consigo misma, es decir, la suma de esta matriz, de estas dos matrices que tenemos escritas ahora mismo en pantalla. ¿Cómo hemos dicho que se realiza la suma de matrices? Elemento a elemento, es decir, el elemento que está en la primera matriz, en la primera fila y primera columna, lo sumamos con el elemento que está en primera fila y primera columna de la segunda matriz, es decir, 1 más 1. En la segunda columna tendremos el 2 más 2. En la tercera, ¿qué vamos a tener? Pues el elemento que está en la tercera columna, primera fila, que es el 5, más el elemento que está en la primera fila y tercera columna de la segunda matriz, que también es un 5. Por tanto, lo que tendremos será 5 más 5. En la segunda fila, ¿qué vamos a tener? Pues lo mismo. Vamos a tener el 6 de la primera columna más el 6 de la primera columna. Luego vamos a tener el 5 de la segunda columna más el 5 de la segunda columna. Posteriormente y por último tendremos el 8 de la primera de la tercera columna con el 8 de la tercera columna. Y ahora ya realizamos las sumas en cada uno de los elementos, es decir, tendremos 2 más 2 que es 4, 5 más 5 que es 10, 6 más 6 que es 12, 5 más 5 que es 10 y 8 más 8 que es 16. Como segundo ejemplo, consideramos la suma de la matriz A y la matriz C. Lo primero que debemos preguntarnos es si se puede hacer. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque tenemos más filas en la segunda matriz que en la primera. Debemos tener la misma dimensión, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas en ambas matrices. De igual manera, si consideramos la matriz A más la matriz A transpuesta, lo primero que hacemos es la transpuesta de la segunda matriz y lo que nos queda es esta expresión de aquí. Como no tenemos las mismas dimensiones en ambas matrices, llegamos a la conclusión de que esta suma tampoco se puede hacer. Vale, pasamos ahora a otros dos ejemplos con estas mismas matrices y vamos a sumar, por ejemplo, la matriz A más la matriz B. Igual que hemos hecho antes, lo que vamos a tener es casilla a casilla, elemento a elemento, la suma de los correspondientes números, es decir, el 1 de la primera matriz más el menos 1 de la segunda, el 2 de la primera más el 1 de la segunda, el 5 que está en la primera matriz más el 0 que está en la segunda. En la segunda fila tendremos el 6 de la primera matriz más el menos 4 de la segunda matriz. Después tendremos el 5 de la primera más el menos 5 de la segunda. Y terminaremos con el 8 de la primera más el 1 de la segunda. Si sumamos cada uno de los, si realizamos cada una de las sumas que tenemos ahora mismo en pantalla, tenemos que la suma de las matrices A y B es esta matriz de aquí. De igual manera, si queremos sumar las matrices C y D, vamos a hacer lo mismo. Vemos que ambas matrices tienen dimensiones 3×3 y por lo tanto se pueden sumar. Entonces lo que tenemos es estas sumas de aquí, 3 más menos 4, 1 más menos 5, 8 más 8, el menos 6 más el menos 1, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que respetemos los signos de cada uno de los términos, porque si no la liamos. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los términos que hay que sumar, no hace falta escribirlos. Directamente lo que podemos hacer es sumar los términos, es decir, cuando ya tengamos práctica lo que vamos a hacer directamente es poner que C más D
es igual a esta matriz de aquí abajo y nos olvidaremos de los pasos intermedios. No escribiremos la matriz de cada una de las sumas. Entonces el resultado de C más D es en este caso la matriz de 3×3 que tenemos escrita ahí abajo. De igual manera vamos ahora a preguntarnos cuándo se pueden restar dos matrices. Y la respuesta es la misma que con la suma. Dos matrices se pueden restar si tienen las mismas dimensiones. En caso contrario no se podrá restar. ¿Cómo se realiza esa resta? Pues igual que con la suma, elemento a elemento. Es decir, el elemento de la primera fila, primera columna, menos el elemento de la primera fila en primera columna de la segunda matriz. Definimos la resta de matrices o la matriz resta como acabo de decir, es decir, en la matriz resultado tendrá en cada uno de los elementos el elemento de la primera matriz menos el elemento de la segunda matriz que estén en la misma posición. Y de nuevo, las dimensiones de la matriz resta coinciden con las dimensiones de las matrices originales. De nuevo, ni añadimos ni quitamos filas ni columnas. Consideramos las mismas cuatro matrices de antes y vamos a realizar alguna operación. ¿Podemos restar las matrices A y B? Pues la respuesta es que sí. Ambas matrices tienen las mismas dimensiones, en particular 2 filas y 3 columnas. Lo que hacemos es restar primer elemento de la primera fila, primera columna, menos el elemento que está en la primera fila y primera columna. Cuidado que tenemos dos menos. Un menos por el -1, que es el elemento de la matriz B, y otro menos por la resta. Este menos de la resta es este de aquí. Hay que tener cuidado porque esto suma 2, no es 0, igual que antes. Hacemos lo mismo con los demás términos. 2 menos 1, 5 menos 0, el 6 menos menos 4, 5 menos menos 5 y 8 menos 1. Tenemos estas operaciones de aquí por hacer. Las realizamos y nos queda esta matriz de aquí. 1 menos menos 1 son 2, 2 menos 1, 1, 5 menos 0, 5 y así sucesivamente. Como podemos observar, nos quedan las mismas dimensiones. Segunda pregunta. ¿Podemos restar la matriz C menos la matriz D? Pues igual que antes. Ambas son matrices cuadradas de orden 3, así que la respuesta es positiva. Podemos restarlos. 3 menos menos 4, 1 menos menos 5, 8 menos 8, menos 6 menos menos 1, 2 menos 5, menos 5 menos menos 1, el menos 3 menos menos 1, el 6 menos 4 y el 0 menos 0. Realizamos todas esas operaciones y lo que tenemos es esta matriz resta o matriz diferencia que se llama también en algunos manuales, en algunos libros. Tercera operación del vídeo. Producto de una matriz por un escalar. Y la pregunta es, ¿se puede multiplicar cualquier matriz por cualquier número? Y en este caso la respuesta es afirmativa. Sí podemos multiplicar cualquier número por cualquier matriz. ¿Cómo se realiza este producto? Pues el producto de una matriz por un número se realiza multiplicando el número por cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, si lo queremos escribir de forma teórica, lo que tenemos es que multiplicamos el elemento A y J por el número K que tenemos delante de la matriz correspondiente. ¿Las dimensiones de la matriz varían? Pues no, las dimensiones de la matriz se mantienen fijas. Las dimensiones de la matriz resultante, como está bien escrito aquí, coinciden con las de la matriz original. Pasamos ahora a ver las propiedades del producto de un escalar con una matriz. La primera de ellas está repetida, es decir, tenemos la propiedad distributiva, pero tenemos dos propiedades distributivas. Entonces por eso las estoy separando con respecto a suma de matrices o respecto de suma de números. ¿Qué quiere decir que el producto de matrices por un escalar sea distributivo respecto a la suma de matrices? Pues que si tenemos un número multiplicado por una suma de matrices, es lo mismo que multiplicar el número por la primera y después sumar el número por la segunda matriz.
De manera análoga, existe la propiedad distributiva respecto de la suma de escalares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenemos la suma de dos números y luego multiplicamos por una matriz, es lo mismo que multiplicar el primer número por la matriz y luego sumarle el número por la matriz, el segundo número por la matriz. La propiedad asociativa, lo que quiere decir es que si tenemos el producto de dos números por una matriz, nos da igual primero multiplicar los dos números y por la matriz o multiplicar uno de los números por la matriz y el resultado multiplicarlo por el otro número que tengamos. Esto puede ser interesante si uno de los dos números es 0, por ejemplo, o si uno es una fracción y el otro es el inverso de dicha fracción, porque entonces eliminamos directamente los números y nos ahorramos problemas. La última propiedad interesante es la existencia de nuevo de un elemento neutro. Un elemento neutro dentro de los números reales. ¿Qué elemento neutro va a ser? Pues el propio elemento neutro del producto de números, es decir, el 1. Si multiplicamos cualquier matriz por el número 1, nos va a quedar la misma matriz, no va a variar. Si consideramos unos ejemplos sencillos de una matriz multiplicado por un número, consideramos estos ejemplos de aquí. Si multiplicamos, por ejemplo, la matriz A por 2, lo que vamos a tener es que el producto se realiza metiendo el 2 en cada uno de los elementos de la matriz que tenemos, es decir, 2 por el menos 1, 2 por menos 5, 2 por 2, 2 por 9, y así hasta que acabemos con todos. Si multiplicamos nos queda este producto de aquí, este resultado. De igual manera, si queremos hacer 3 por la matriz B, lo que vamos a hacer es multiplicar el 3 por cada uno de los elementos de la matriz B, es decir, 3 por 2, 3 por 1, 3 por menos 1, 3 por menos 3, y el resultado que nos queda es 6, 3, menos 3, menos 9, 3 y 15. Ahora realizamos algunos ejemplos de operaciones combinadas. Solamente vamos a considerar las operaciones que hemos visto hasta ahora. Posteriormente se verá el producto de matrices y ahí tendremos más ejemplos de operaciones combinadas. Vamos a considerar la operación 2 por A más 3 por C. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar la jerarquía de las operaciones. Y la jerarquía de operaciones no cambia respecto a la jerarquía de operaciones con números. Es decir, primero vamos a hacer el producto de 2 por A, el producto de 3 por C y por último sumamos. La matriz A multiplicado por 2, recuerdo que lo que hay que hacer es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz A por el escalar 2 y lo que obtenemos es esta matriz de aquí. Si ahora multiplicamos el 3 por la matriz C, lo que tenemos es 3 menos 3, 0, 3, menos 6 y 3, es decir, esta matriz de aquí. Y ahora por último realizamos la suma. ¿Cómo sumábamos las matrices? Pues sumando casilla a casilla, es decir, elemento a elemento. Menos 2 más 3, menos 10 más menos 3, 4 más 0, 18 más 3 y así hasta que terminemos. Es decir, en este caso tenemos esta matriz resultado de aquí. Menos 2 más 3 que es más 1, menos 10 más menos 3 que es menos 13, 4 más 0 que es 4, 18 más 3 que es 21, menos 16 más menos 6 que es menos 22, menos 14 más 3 que es menos 11. Como segundo ejemplo consideramos esta operación de aquí y lo mismo, delante de la matriz A no hay ningún coeficiente, es decir, consideramos que hay un 1 y por tanto no multiplicamos por nada, lo dejamos igual. La matriz B multiplicada por 2 y la matriz C la multiplicamos por 3. Tenemos la opción de multiplicar la matriz por C y dejar el menos aquí delante, o transformar esto en un más y multiplicar la matriz C por menos 3. Voy a utilizar la primera opción, es decir, dejar el menos. Por tanto, lo que tenemos es la primera matriz, la matriz A, que se queda igual, la matriz B, que la multiplicamos por 2, y la matriz C con el menos aquí delante, que la multiplicamos por 3. Ahora realizamos las sumas, como son sumas y restas, es decir, tienen la misma jerarquía, lo hacemos directamente, y lo que tenemos es que la matriz de resultado es la matriz nula. Si hacemos las operaciones nos queda menos 1 más 4 y menos 3 que es 0, menos 5 más 2 que es menos 3, menos 3 que es 0, el 2 más 2
perdón, más menos 2, que también da 0, y así sucesivamente. Todos los elementos nos quedan 0. Por tanto, la matriz de resultado en este caso es la matriz nula. Este es el momento para que podáis practicar más ejercicios. Podéis cogerlo de vuestro libro de texto. De mis libros tenéis los ejercicios en la descripción del vídeo, o de cualquier página web. Lo que siempre digo, aseguraos, preguntadle a vuestro profesor si en la página web en cuestión están bien los ejercicios o no. Para recibir las notificaciones de los vídeos de YouTube, como ya os he dicho, podéis suscribiros, y si os ha gustado podéis encontrar más materiales liberados en la página web, y también estos propios vídeos están en mi propia página web. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimo ánimo con las matemáticas.